Apreciados hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer acompañarlos este día aquí en esta serie de Biblia, Teología y Misión. Recuerden que así nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube para poder seguir las presentaciones que estamos teniendo todos los martes y jueves a las 7:30 de la noche, hora de Perú. Para mí es un privilegio conectarme con ustedes por estos días y poder pues compartir y seguir estudiando la palabra de Dios, que de hecho ese es el objetivo principal de esta serie de conferencias que van a durar todo el año. Como ustedes saben, día tras día, los martes y jueves, hemos tenido ponentes de diferentes partes del mundo. Algunos han sido traducidos al español porque no pueden hablar, como dice nuestro colega Richard Davidson, el lenguaje celestial, que es el español. Y el día de hoy nos acompaña también una persona especial, un amigo que conocí hace bastante tiempo y que nos pudimos conocer en persona hace un par de años cuando estuve en mi casa en un simposio que estuvimos juntos en Perú. Así que, Héctor, gracias por estar con nosotros. Antes de poder presentarte formalmente y que empieces con tu presentación, permíteme hacer una oración para que ya podamos entrar a tu tema en sí. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por el don de la vida, gracias porque también permites que tú, nosotros, tus hijos, podamos reunirnos por estos medios virtuales para poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque acá todas las noches nos cuidas y sobre todo nos cuidas también en las noches que tenemos presentaciones, aun cuando haya problemas de clima, etcétera. Quédate con nosotros, Señor, y te pedimos de manera especial por tu Espíritu Santo para que sea derramado hijo Héctor, para que pueda expresarse de manera correcta, y también por nosotros, Señor, para poder entender lo que Héctor quiere decirnos el día de hoy. Te pedimos todo eso, Señor, agradecidos por el don de la vida y por tus cuidados, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, como les decía, el día de hoy está con nosotros Héctor Urrutia. Para los que no los conoce, él es original de Chile, él es de allá, y el día de hoy nos viene a hablar sobre una peculiar perícopa, un peculiar texto. Me refiero a 11. Si bien recuerdan, hace unas semanas atrás estuvo el doctor Roy Gane para presentarnos su propuesta de Daniel 11, donde él señala pues que el rey del sur sería el Islam. Por supuesto, él también afirmó que esto simplemente era una propuesta y que estaba abierto a ser evaluado, revisado, criticado y, por supuesto, mejorar si ese fuese el caso. El día de hoy está Héctor para hablarnos de ese mismo tema, pero desde otra perspectiva diferente. Y recuerden que también más adelante va a estar Carlos Elías hablándonos también de Daniel 11. Hay, de hecho, muchas perspectivas sobre esos temas. Sobre ese tema hay algunas nociones en que los eruditos coinciden, pero hay otras en las que no, y creemos que es válido escucharlas y evaluarlas y como dice el texto bíblico. Para quienes no conocen a Héctor, él ha escrito unos libros y que más adelante le pediré a Héctor que los presente para que la gente que nos esté oyendo también adquirirlos y ser bendecidos, como yo lo fui cuando leí su libro de las trompetas. Héctor, gracias por acompañarme esta noche. Para mí es un privilegio una vez más estar contigo por el tiempo. Gracias, Joel, por la invitación y por las palabras también. Bueno, tú me pediste que mostrara mi libro y aquí los tengo. Este es el comentario de Daniel que escribí. Acá comentamos el libro completo, obviamente también el capítulo 11 que vamos a hablar hoy. Después tengo otro libro que se llama El origen de la vida, el Big Bang y el Génesis. Acá tratamos temas sobre los orígenes, sobre todo después de haber terminado medicina, donde tuvimos que leer muchos libros sobre biología y otras áreas. Bueno, este otro libro se llama Las bestias del Apocalipsis. Aquí comentamos todas las bestias del Apocalipsis y esas temáticas vinculadas. Este otro libro se llama Los tres ayes del Apocalipsis y aquí comentamos las trompetas y los sellos. Estos son los libros que tengo disponibles ahora. El otro está agotado y se llama El Espíritu Santo y la pluralidad de Dios. Tres de estos libros, el del Espíritu Santo y los dos de Apocalipsis, están en Amazon también, para los que quieran buscarlo por ese medio. Vamos a hablar entonces de Daniel 11, pero mi intención acá es proponer una estructura literaria, más que interpretar.
La interpretación, digamos, es la meta final. Todos los que hablamos de un texto queremos proponer una interpretación o queremos llegar a la interpretación correcta. Pero hay distintas herramientas como para poder acercarnos al estudio de un texto, sea secular o sea un texto inspirado. En este caso, Daniel 11 es un capítulo difícil porque es largo. Es mucho más fácil estructurar Daniel 7, Daniel 8, vemos que hay una bestia, otra, y como que es más fácil partirlo, dividirlo. Pero acá a veces no sabemos dónde comienza y dónde termina un imperio. Es fácil saber dónde actúa un rey y después desaparece y viene otro. Pero ¿cuántos de esos reyes pertenecen a un imperio o un nuevo imperio? Es más difícil. Por otro lado, muchas veces Daniel y los autores bíblicos usan palabras claves, palabras que, digamos, introducen una nueva sección y también palabras que concluyen una nueva sección. Pero acá es más difícil, que no hay palabras tan nítidas que introducen y concluyen de este capítulo. Además de eso, palabras claves propiamente también es difícil encontrar porque en este capítulo 11 se repiten de principio a fin. Por ejemplo, el término se levantó, amad en hebreo, volvió o se volvió el rey. El verbo shuv en hebreo se repite muchas veces. El verbo vendrá y vino a él en sus distintas conjugaciones. En hebreo bo se repite también un sinfín de veces. Agil, que significa fuerte, hasá y otros términos sinónimos, mausin, fortaleza, fuerte, fuerza, estos términos se repiten bastante. Conflictos, ¿verdad? Lucha entre uno y otro rey, son temáticas y son palabras continuamente en este capítulo 11. La misma palabra rey, por ejemplo, la palabra norte, sur, hijo, hija, son términos que están bastante repetidos. Entonces, poder dividir una sección de este capítulo diciendo que acá se utiliza un lenguaje peculiar y luego un lenguaje diferente, no es tan fácil. Además de esto, este capítulo 11 es el capítulo con la introducción más larga en el libro de Daniel. Ningún otro capítulo, ninguna otra revelación tiene una introducción tan larga y una conclusión tan larga, porque en realidad esta última revelación abarca los capítulos 10 al 12. Los capítulos 10 al 12 son una unidad. Dentro de los rollos del Mar Muerto, uno de los rollos contenía parte del capítulo 10 y 11. Y es interesante que para pasar del capítulo 10 al 11 está pegado en un mismo renglón. No hay nada, ninguna marca que indique que es un capítulo diferente. Por lo tanto, los originales, ¿verdad?, nos respaldan para mostrar que los capítulos 10 al 12 son una unidad literal. Esto hace más largo, ¿verdad?, este capítulo. Veamos entonces, voy a compartir las diapositivas que tenemos por acá. Acá entonces estamos compartiendo. Hablamos del capítulo 11, que es lo que nos interesa, pero como les digo, es parte de una sección que es un poco más grande, que serían los capítulos 10, 11 y 12. En el capítulo 10 tenemos allí que Daniel está orando, ayunando, se le aparece un varón glorioso, su rostro era como el sol, Daniel cae como muerto a sus pies, y viene un ángel que pone su mano sobre su hombro, lo fortalece, lo ayuda a enderezarse, y le dice varón muy amado. Esas mismas palabras en el capítulo 9 se les había dicho a Daniel el ángel Gabriel. Este y otros motivos hacen que la mayoría de los eruditos piensen que aquí hay dos personajes. Uno, el varón glorioso que está delante de la vista de Daniel, y el otro, el ángel intérprete, que es el que toma a Daniel, lo fortalece, y el que trae el mensaje que es enviado por Dios. Sería Gabriel, el ángel mensajero,
que va a entregar una revelación oral, audible, no una visión. Daniel en el capítulo 11 no se le muestran estos reyes combatiendo, sino que se le muestra, o más bien no se le muestra, se le cuenta, se le narra lo que va a pasar. Y mientras él escucha esto, está contemplando a Cristo en gloria. Esta escena y estos seres celestiales desaparecen en toda la revelación que va desde el capítulo 11.2 hasta el 12.3. En el 12.4, otra vez reinicia ese diálogo con estos seres celestiales, vuelve a mencionar este varón glorioso que él es allí, y hay interacción entre Daniel con ellos. Vamos a ver entonces cómo podemos dividir la revelación propiamente, que nos cuenta de los distintos reinos, el reino persa, griego, romano, papal, y el reino eterno de Miguel. Recuerden ustedes desde el capítulo 11.2 al capítulo 12.3. La división en capítulos hecha allí en la Edad Media, en el siglo XIII, y la división en versículos en el siglo XVI, pero aquí ustedes pueden ver que el capítulo 10 debiera haber terminado en el 11.1. Y el capítulo 11 debiera comenzar en el 11.2, y estrictamente hablando, en la mitad del 11.2. Y el capítulo 11 debiera terminar en el 12.3, y el capítulo 12 debiera comenzar en el versículo 4. O bueno, es como quedó, ¿verdad?, la Biblia dividida así. Sin embargo, originalmente, como les decía, Daniel no dividió su libro en capítulos ni en versículos. Bueno, dentro de las distintas propuestas, tomando a teólogos adventistas contemporáneos, muchos de ellos conocidos por ustedes, o a través de sus libros, o a través de videos de YouTube, podemos ver que no hay concordancia. En cuanto al imperio medo-persa y los reyes de aquí, todos concuerdan que están narrados en el versículo 2. Ustedes ven que en esta cadena profética de reinos, Babilonia tampoco está considerada, y el versículo 2 habla solamente un versículo para hablar de los reyes persas, y menos que un versículo, porque la primera vez no tiene que ver la revelación de este versículo. Ahora, después de esto viene el imperio griego, o greco-macedonia. Es interesante que dentro de nuestros teólogos, por ejemplo, el doctor Jack Ducan, dice que el imperio griego solamente ocupa el versículo 3 de este capítulo. Luego, el imperio romano es un poco ambiguo en su libro. Él dice que en una parte que sería los versículos 4 al 8, en otra parte de su libro dice que no hay ningún versículo para Roma, solo una mención, y cuando ubica al papado, no lo ubica desde el 9 en adelante, sino desde el 5 en adelante. O sea, al parecer, el versículo 4 mencionaría a Roma, y luego automáticamente continuaría con Roma papal. El reino de Miguel claramente comienza en el capítulo 12, para algunos solamente abarca el versículo 1, para otros abarca todo el capítulo 12, para otros serían los versículos 1 al 4, y para otros los versículos 1 al 3. Pero a pesar de esta discrepancia, todos los autores concuerdan de que el reino del Mesías comienza en el capítulo 12.1. En eso por lo menos hay concordancia. Ahora, Mervyn Boswell, un libro que seguramente ustedes también han visto alguna vez, El futuro revelado, algo así se llama, él dice que el imperio griego está desde los versículos 3 al 3. Para él, en el versículo 14 se introduce Roma, con la frase hombres turbulentos, y llegaría hasta el versículo 20. El versículo 21, que introduce a un hombre despreciable, o como otras versiones traducen, él dice que aquí se refiere al papado. El doctor Carlos Mora también siguió esta postura de Boswell, y también piensa y lo divide en la misma forma. Y el papado continúa hasta el versículo 45. El doctor William Shea, en su comentario a Daniel, él dice que el reino griego va desde el versículo 3 al 15,
y Roma entraría en el versículo 16, cuando aparece un rey que vendrá contra él y no habrá quien se le pueda enfrentar. El Imperio Romano termina, de acuerdo al Dr. Chea, en el versículo 22, por lo tanto, ¿verdad?, es posterior a lo que dicen los autores anteriores, y desde el versículo 23 al 45, él coloca o ubica a Roma papal. Después, el doctor Frank Hardy, doctor también en teología, él hizo su tesis de maestría en Andrews sobre Daniel 11, y en su tesis de maestría y otros escritos posthechos, él también, de acuerdo al doctor Chea, coloca a Grecia en los versículos 3 al 15, entre paréntesis, el director de la tesis doctoral, el guía de tesis de él fue el doctor Chea. Pero él discrepa en la división de Roma. Él dice que Roma va desde el versículo 16 al 28. Y por lo tanto, Roma papal comenzaría en el versículo 29 hasta el 45. Varios autores, entre ellos, ¿verdad?, tenemos también el Comentario Bíblico Adventista y otros, dividen los versículos 3 al 13, como hacen otros autores como Maxwell, por ejemplo, y comienzan con Roma en el 14, pero terminan en el 30, no en el 20 como Maxwell, ni en el 8 como Jack Duncan, ni en el 22 como William, el 28 como Frank Hardy, sino en el 30. Hace poco el doctor Alberto Treyer también dio algunos seminarios interesantes sobre Daniel 11, y él propone que sea hasta el versículo 29 que llegue Roma. O sea, tendríamos ya otra propuesta. El 8, el 20, 22, 28, 29, 30, dentro de las distintas propuestas. Y desde el versículo 31 al 45 sería Roma papal. El doctor Roy Gane, que ustedes lo escucharon hace poco, esto yo lo seguí en base al libro que él escribió, o su ponencia que hizo el 2018 en Italia. Él considera que el imperio griego, versículo 3 al versículo 19, y en el 20 introduce el imperio romano, en realidad introduce a Roma. Roma solamente abarca estos 3 versículos, del 20 al 22, pero él dice que el versículo 20 estaría hablando de Roma como república, y el versículo 21 y 22 de Roma como imperio, y desde el versículo 23 en adelante sería Roma papal. Estas son, como les menciono, algunas propuestas, y todas son dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y son teólogos contemporáneos. No estamos considerando acá teólogos antiguos del siglo pasado o antepasado. Entonces ustedes pueden ver que no hay un acuerdo en cuanto a dónde dividir, dónde pensar cada reino. Hay otros teólogos nuestros que además de esto introducen reinos diferentes, además de estos reinos Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal y el reino del Mesías. Por ejemplo, Urias Smith proponía que el rey del norte, en los versículos 40 en adelante, era el Imperio Otomano, y proponía que el rey que aparece en los versículos 36 al 39 era Francia. Y así hay otras propuestas dentro de nuestros comentadores, pero estas son las más aceptadas y los teólogos de mayor renombre en este tiempo. Bueno, yo coloqué con verde aquí y con azul acá porque el verde muestra donde hay unanimidad. Y lo que está en discusión entonces son las divisiones, donde termina Grecia y comienza Roma imperial. En esto vemos que no hay acuerdo, y donde termina Roma imperial y comienza el papado, tampoco hay acuerdo. Por lo tanto, esto es lo que es más importante, ¿verdad? Tratar de dilucidar. Bueno, muchos autores han notado, y la verdad es que esta es una... bueno, y quizá antes retrocedo y les digo qué piensan los preteristas y los futuristas, cómo lo dividen. Bueno, los preteristas dicen que el versículo 2 también dicen que son los reyes de Medo-Persia, y desde el versículo 3 hasta el 45 es Grecia. Todo esto para ellos Grecia, no hay Roma imperial ni Roma papal. Y los futuristas
ellos dicen que el versículo 2 es Medo-Persia, y versículo 3 hasta el versículo 35 es Grecia, y desde el 36 al 45, entre el 35 y el 36, ellos colocan unos 2200 años de paréntesis. Es como que la historia va transcurriendo hasta el versículo 35 y de pronto se paraliza allí en el tiempo de Antíoco IV Epífanes, 2 siglos antes de Cristo. Y el versículo que sigue, el 36, está hablando de un rey que vendrá unos 2200 años después, que será posterior al rapto secreto. Y allí está hablando entonces del anticristo futuro, que reinará 3 años y medio literales. Entonces, ustedes pueden ver que son divisiones bastante diferentes, solamente dividen el versículo 2 y el reino de Miguel, y todo lo demás lo unen para hablar de Grecia, solo Grecia, destacando principalmente Antíoco Epífanes, los preteristas, y Grecia hasta el versículo 35, los futuristas, y desde el 36 introducen un paréntesis, digamos, entre el 35 al 36, y el 36 ya hablaría del anticristo futuro. Bueno, prácticamente son unánimes los teólogos, tanto futuristas, preteristas, eruditos judíos también, y teólogos adventistas, que concuerdan que el capítulo 11 de Daniel es una ampliación y explicación del capítulo 8. Ya el doctor Roy Gane también lo mencionó, ¿verdad? Y dio alguna evidencia. Resulta que el capítulo 8 es la última visión que tiene Daniel. Es la visión del carnero, el macho cabrío y los 2300 días. Pero esta visión, Daniel no entendió todo. Él entendió quién era el carnero porque se le dijo, entendió quién era el macho cabrío, se le dijo también, entendió quién era el cuerno pequeño, pero cuando se le habló de las tardes y mañana, los 2300 tarde y mañana, se le dijo que debía ser guardada esa visión porque es para el tiempo del fin. Y Daniel quedó quebrantado porque él no pudo entenderlo. Por lo tanto, en el capítulo 9, él oró, pero él no oró para comprender toda la revelación, sino solamente lo que tenía que ver con su pueblo. Y se le dice que hay 70 semanas que están determinadas para su pueblo. Por lo tanto, el capítulo 9, el mismo ángel que está en el capítulo 8, le viene a explicar la primera parte de estos 2300 días, que tiene que ver con el pueblo judío y nos llevan al año 34. El resto de la explicación del capítulo 8 en detalles por el ángel quedó pendiente. Por lo tanto, el capítulo 11, al ser una explicación oral por el mismo ángel, significa que es para ahora explicarle todo el cuadro, toda la historia, pero no solo hasta el año 34, sino hasta el mismo fin. Ustedes pueden ver que lo poco que se dice del imperio persa, solo un versículo, es porque no es tanto el interés en el pasado, sino más bien lo que viene después de las 70 semanas, que es lo que no se le explicó en el capítulo 9. Por lo tanto, el capítulo 11 tiene que tener paralelo con los capítulos 8 y 9. Bueno, dentro de todo esto, en el folleto que estudiamos nosotros el año 2019, el doctor Elías Brasil de Souza nos pone este cuadro que nos ayuda a poder dividir estos reinos. Por ejemplo, haciendo el paralelo con Daniel 8 y 9, en el capítulo 11, versículo 2, se menciona a los reyes de Medio de Persia. Y él nos dice que el carnero, que apareció en el capítulo 8:3, y que en el versículo 20 el ángel le dice, el carnero son los reyes de Medio de Persia, nos ayudan a ubicar, ¿verdad?, en paralelo que el capítulo 11 está explicando algunos detalles adicionales de este mismo poder. Luego, el mismo versículo 2 dice que el cuarto rey persa levantará a todos contra el rey. Entonces aquí se menciona a Grecia. Y él dice que Grecia es mencionado explícitamente allí cuando se introduce al macho cabrío, y el ángel Gabriel le dice que el macho cabrío es el rey de Grecia, ¿verdad? Luego, en el versículo 3,
dice que de Grecia se levantará un rey poderoso. Y este rey poderoso también es mencionado acá, representado a través de un cuerno grande, un solo cuerno que tenía entre los ojos. Y ese cuerno grande, ¿verdad?, se le dice que es el rey primero. Posteriormente, en Daniel capítulo 11, se nos dice que ese rey poderoso será quebrantado y su reino será dividido hacia los cuatro vientos del cielo. Y el doctor Brasil de Sousa, ¿verdad?, nos recuerda que este cuerno en el capítulo 8 del macho cabrío fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos hacia los cuatro vientos del cielo. Entonces, el capítulo 8 nos ayuda a entender este capítulo 11. Luego, en el versículo 16, se introduce una frase de Hasevi, que desde el hebreo significa al español, en la tierra gloriosa. Esta frase, ¿verdad?, que hay un rey que se levanta y conquista la tierra gloriosa, nos recuerda que Roma es introducido en la figura del cuerno pequeño en el capítulo 8 y dice que crecerá hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, él dice aquí la palabra gloriosa, ¿verdad?, está diciéndonos que como Roma se introduce en el versículo 9, con esta frase, debemos entender que en el versículo 16 se introduce a Roma otra vez. Ahora, en el versículo 22 dice que será asesinado el príncipe del pacto. Y él nos recuerda que en el capítulo 9, las 70 semanas, se habla de que Roma pagana quitará la vida al Mesías príncipe. Y cuando él muera, confirmará el pacto con muchos. Esa terminología entonces a él le hace pensar que en el versículo 22 todavía está hablando de Roma. Ustedes pueden ver que yo pinté de color distinto cada reino. El versículo 2 claramente es el imperio persa, en el 2 menciona Grecia al final, la última palabra, y por lo menos versículo 3 y 4 tenemos claro que es Grecia. El versículo 16 y 22 podemos asegurar que es Roma, y versículo 31, cuando dice que se quitará el continuo y se va a profanar el santuario, es una terminología que se usa en el capítulo 8 para hablar del cuerno pequeño en su fase papal. Cuando el cuerno pequeño habla palabras contra Dios y persigue a los santos y se levanta contra el príncipe del ejército celestial, entonces es Roma en su fase papal. Por lo tanto, el versículo 31 nos está diciendo acá que hay un cambio de poder. El versículo 40 habla del tiempo del fin, lo mismo el versículo 35. Y acá también, en Daniel 8:17, se habla del tiempo del fin. En el versículo 45 dice que el rey del norte será destruido y no habrá quien le ayude. Y en el versículo 25 del capítulo 8 se dice que el cuerno pequeño será destruido, mas no con mano humana. En ambos, ¿verdad?, su destrucción pareciera que no es por una causa natural, ni en una guerra humana, sino una destrucción de parte de Dios. Esto nos ayuda a demarcar estos distintos imperios. Lo que no podemos hacer es decir, por ejemplo, asegurar que Roma comienza en el 16, porque Grecia claramente está hasta el 4, pero ¿hasta dónde podría Roma comenzar entre el 4 y el 16? Lo mismo aquí en el 22 es Roma imperial y en el 31 está Roma papal. Pero ¿dónde comienza y termina cada uno? Esa es la discrepancia entre varios de nuestros teólogos. Bueno, en Daniel 2:11, 2 al 12:3, tenemos en total 5 reinos, por lo menos eso está claro. Acá todos concuerdan en que hay 5 reinos, 1, 2, 3, 4 y 5 con el reino de Miguel en el capítulo 12. Y fuera de todas las subdivisiones de cada uno de ellos, podemos decir que los 5, ¿verdad?, forman unidades literarias completas. Acá esta es la división que yo propongo, y voy a decir por qué. Tenemos evidencias, y la idea cuando uno trata de la estructura literaria, no es que sea una evidencia de consenso, por ejemplo, citar a 10 teólogos que crean así,
o citar datos históricos, sino que la evidencia desde el punto de vista literario es demostrarlo con palabras claves en el texto original, en este caso en el texto en hebreo. El versículo 2 habla de los reyes de Medo-Persia. Los versículos 3 al 15 habla de los reyes de Greco-Macedonia o de Grecia, 3 al 15. 16 al 30 habla de los reyes de Roma imperial. Versículos 31 al 45 de Roma papal y el capítulo 12, 1 al 3 del reino de Miguel. Ustedes pueden ver que no es difícil memorizarlo, porque Grecia llega hasta el 15 y Roma hasta el 30, que es múltiplo de 15. 15 más 15 es 30. Y si le sumo 15, llego al 45. 15, 30, 45. Entonces ustedes, con que recuerden que en el 11.2 habla de Medo-Persia, pueden decir que el siguiente reino viene después de este, desde el 3 hasta el 15, el siguiente después de este 16 hasta el 30, el siguiente después de esto del 31 hasta el 45. Esos son los reyes. Vamos a ver, yo cuando hice esta división, dije, ¿por qué Roma está en el centro? Habrá un quiasmo tal vez. Quiasmo es cuando hay paralelos invertidos, por ejemplo, que el primer elemento tiene correspondencia con el último, el segundo con el penúltimo, y el que está en el centro es lo más importante. Yo dije, no podría ser que Roma sea lo más importante, porque claramente el reino más importante es el de Miguel. Miguel es Cristo. Además que Roma es la cuarta bestia en Daniel 7, espantosa, terrible, es el imperio más cruel, no podría ser el centro. Pero después me acordé de que acá, en el versículo 22, describe la muerte del Mesías. Y ahora, ¿verdad? Desde ese momento, llegué a la conclusión de que efectivamente Roma tiene que estar en el centro, porque fue el tiempo del Imperio Romano, cuando Cristo murió en la cruz. Bueno, y justamente el título aquí, el Mesías es el centro de la profecía. Miren, a estos 5 reinos que tenemos acá, en la diapositiva anterior, desde el 11.2 al 12.3, tenemos que añadir el resto de esta sección, porque la verdad es que esto es la revelación oral, pero el ángel que le revela apareció en el 10, y el ser glorioso que Daniel contempla también, y luego continúa un diálogo en el 12.4 al 13, así que tenemos que añadir acá el capítulo 10 y acá el resto del capítulo 12. Eso nos da 7 partes, y el 7 no es casual, que es el número preferido en Daniel y Apocalipsis. Entonces, el capítulo 10 es la introducción a esta revelación, y el capítulo 12, 4 al 13, es la conclusión. Y yo me di cuenta que en estas 2 secciones aparecen seres celestiales y ángeles que dialogan entre ellos y dialogan con Daniel. Esto ocurre en el capítulo 10 y también en el capítulo 12 del 4 en adelante. Pero nunca ocurre en esta revelación. Esto me permite ver que la letra A, la introducción, tiene paralelos con la letra A'. En segundo lugar, los reyes persas comienzan con Ciro, el libertador. ¿Por qué digo que comienzan con Ciro? Me gustaría que buscáramos allí en el capítulo 11 de Daniel, el 10, en realidad allí comienza todo. El versículo 1 dice: en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la revelación. Entonces, este capítulo fue narrado, fue revelado a Daniel en el año 3 de Ciro. Y en el versículo 2, si ustedes ven el capítulo 11, versículo 2, que lo tenemos acá, vamos a leerlo también, dice el ángel: y ahora yo te mostraré la verdad. En hebreo dice: yo te declararé la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse
fuerte, con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Entonces dice que después habrá 3 reyes más. La pregunta, ¿después de quién? Después de Ciro, el rey que gobernaba en ese momento. Y Ciro, ustedes pueden recordar que ya Daniel sabía de él antes que Ciro naciera, porque Isaías, en los capítulos 44 y 45, que estamos estudiando en el folleto, Isaías anuncia a Ciro con nombre y dice que él será el que Dios levantará para libertar a su pueblo del yugo babilónico. Dice que él tomará Babilonia, el enemigo del pueblo de Dios, aquel reino, el rey del norte, que destruyó Jerusalén, destruyó el templo, profanó el templo y llevó cautivo al pueblo de ese reino malévolo de Babilonia, será conquistado por Ciro, y al mismo tiempo Ciro dará un decreto para libertar al pueblo judío, para que vuelva a la tierra prometida, y dará un decreto para reconstruir el templo. O sea, Ciro comenzaría una cadena de eventos que favorecerían al pueblo judío. Por lo tanto, Ciro es el libertador histórico de los judíos. Y la revelación termina con Miguel. Fíjense ustedes el capítulo 12. Yo no sé si Joel me puede ayudar con la lectura o lo hago yo. Bueno, ¿puede ser? ¿Lo hago yo? Bueno, el capítulo 12, 1 al 3, voy a leer, ¿se escucha, verdad? Ya, dice así: en aquel tiempo, leeré el 1 por tiempo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no lo fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan sido registrados, inscritos en el libro. Entonces, otra vez aquí, digamos, cuando habla del reino mesiánico, habla de un libertador. Cuando se levante Miguel, en aquel tiempo habrá angustia, como en el tiempo, ¿verdad?, de Ciro, que el pueblo judío vivía en Babilonia. Pero Ciro lo libertó, y dice que ahora se levantará al final de la historia Miguel, el gran príncipe que está a favor de su pueblo, y dice que será libertado tu pueblo. Por lo tanto, nosotros encontramos un paralelo entre, ¿verdad?, los reyes persas con el reino de Miguel. Luego tenemos los reyes griegos, y notamos en el texto, ustedes seguramente lo han leído, que hay luchas continuas entre un rey del norte y un rey del sur. El rey del norte es el rey de, digamos, de Antioquía, el rey Seleucida, y el rey del sur es el rey Ptolomeo de Egipto. Están en continuo combate, y entre ellos está el pueblo de Dios y su santuario. Ahora, cuando describe el reino papal, se reanudan estas batallas entre el norte y el sur. Y a pesar de que en el tiempo del fin ya la geografía no es literal, otra vez menciona que el Monte Santo está en riesgo y el pueblo de Dios. Por lo tanto, también vemos una similitud. Y en el centro tenemos a los reyes romanos, y lo que destaca allí es la muerte del Mesías. Ahora, hay más. Como lo importante acá no es la historia secular, podríamos leer, miren, yo quiero que leamos, porque el ángel Gabriel en el capítulo 10, versículo 14, le dice a Daniel por qué motivo ha venido, qué es lo que le va a revelar. Y dice lo siguiente: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. Entonces le dice que ha venido para hacerle saber lo que pasará a tu pueblo. Entonces la pregunta, ¿es el interés saber qué pasa con los reyes griegos? ¿Cuántos reyes seleucidas va a haber? ¿Hay un interés en resaltar al rey Antíoco IV o a otro Antíoco o a algún rey Ptolomeo?
o siquiera los reyes romanos. La verdad es que el propósito de toda esta revelación histórica es hacerles saber lo que sucederá a su pueblo, el pueblo del pacto. Por lo tanto, debemos buscar en estas luchas al pueblo de Dios. Por otro lado, si ustedes recuerdan cuando leí el capítulo 10, versículo 1, dice que la revelación le fue dada en el año tercero de Ciro, y la palabra revelada era verdadera, y el conflicto era grande. O sea, se le revela un gran conflicto. Y la pregunta es, ¿qué tan grande? Es tan grande que abarca el universo. Es un conflicto cósmico. Porque si ustedes recuerdan en el capítulo 10, dice que el ángel que le trajo la revelación, el ángel Gabriel, no pudo acercarse a Daniel durante 21 días porque se le opuso el príncipe del reino de Persia. Hubo una lucha titánica entre ángeles. Y dice que tuvo que intervenir Miguel, el primero de los principales príncipes del cielo. Miguel y sus huestes tuvo que vencer al príncipe de Persia para que Gabriel pudiera acceder a Daniel y al rey Ciro en esa oportunidad. Entonces a Daniel se le descorre un velo y se le narra que detrás de las oraciones por su pueblo y detrás de los tiempos de vicisitudes del pueblo de Dios que está intentando restaurar el santuario y la verdadera adoración, hay toda una lucha no solo terrenal, sino entre huestes espirituales de maldad y de bondad. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros no debemos solamente buscar historia secular, sino que debemos contemplar a través de la historia secular a los agentes que están detrás y por encima de los reyes terrenales. Y por lo tanto, acá yo veo fundamental el templo, el pueblo y la ciudad santa. ¿Y por qué? Porque si el capítulo 11 es una ampliación de Daniel 8, nosotros nos damos cuenta que en Daniel 8 lo que destaca es que el templo de Dios es pisoteado y la intercesión continua en el templo es sustituida. Y la revelación termina cuando dice que el santuario celestial será purificado. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que en el capítulo 11 también el templo, el pueblo que adora en ese templo y la ciudad donde está ese templo tienen que tener importancia. Entonces podemos decir que los reyes persas restauran el templo, la ciudad y el pueblo. Y justamente los 4 reyes que menciona allí, Cambises, luego viene Darío I el Grande, después viene Jerjes, el esposo de Esther, y el cuarto, que es el que destaca, es Artajerjes. Estos 4 reyes restauran al pueblo, restauran el templo y restauran la ciudad. Ciro dio el primer decreto para restaurar el templo, pero luego fue interrumpido por los samaritanos. Darío da un segundo decreto y él logra concretar la restauración completa del templo en el año 515 a.C. Luego Artajerjes da 2 decretos para reconstruir la ciudad, uno el 457, ¿verdad? El otro el 444. Y podemos ver que con estos 4 reyes que mencionan en el versículo 2, se restaura completamente todo lo que Nabucodonosor, el rey del norte, había destruido. ¿Mm? Esto mismo lo hará Miguel, pero él solo. Miguel restaurará el templo o lo vindicará, ¿verdad? El santuario será vindicado, purificado, es la obra de Miguel. La ciudad santa será restaurada por Miguel, la celestial, y el pueblo que fue oprimido y perseguido, incluso mártires, no solamente será libertado tu pueblo los que estén vivos, sino los que hayan muerto, dice que resucitarán a perpetua eternidad. O sea, Miguel dará una restauración completa y definitiva y eterna. Esta restauración parcial, los 4 reyes persas, es una miniatura de lo que hará Miguel al final de la historia. En cuanto a los reyes griegos, nosotros sabemos que a diferencia de los reyes persas que fueron benévolos con el pueblo judío, estos fueron negativos, porque ellos profanaron el templo, la ciudad y el pueblo.
Los más destacados dentro de estos reyes fueron Ptolomeo IV. Esto está narrado en los 4 libros de Macabeos, primero, segundo, tercero y cuarto de Macabeos, que los protestantes en general no los consideramos inspirados. Hay muchas contradicciones en relación a la Biblia, pero la Biblia católica contiene primero y segundo de Macabeo, y la Biblia católica ortodoxa contiene primero, segundo, tercero y cuarto de Macabeo. Y por ejemplo, en el tercer libro de Macabeo se nos dice que Ptolomeo IV de Egipto, él intentó cometer un sacrilegio tremendo porque él quiso entrar al lugar santísimo. Y cuando los sacerdotes le dijeron que no, porque ese era el lugar donde moraba Dios, él dijo: yo también soy Dios, y yo vengo a hablar con vuestro Dios de Dios a Dios. Y él intentó entrar al lugar santísimo, pero los sacerdotes no se lo permitieron. Entonces dice el tercer libro de Macabeo que él se fue con mucha ira a Egipto, y en Alejandría, la capital del imperio ptolomaico, habitaba una gran población de judíos. Entonces él dio un decreto de muerte para todos los judíos de Alejandría. Y según el libro tercero de Macabeos, Dios intervino en forma milagrosa para evitar que hubiera un genocidio. Pero interesante, ¿verdad?, cómo estos reyes griegos, algunos de ellos fueron muy malos. Además de eso, también el libro primero y segundo de Macabeo nos cuentan de Antíoco IV Epífanes, no del sur de Egipto, sino del norte, de Seleucida, que dice que él profanó el templo también, atacó la ciudad, luchó contra el pueblo judío, sacrificó un cerdo en el altar, levantó una imagen a un dios griego. Entonces, estos reyes hicieron, ¿qué hicieron con el pueblo de Dios? A diferencia de los reyes persas que lo restauraron, ¿verdad? Ellos profanaron el templo, la ciudad, y también diezmaron al pueblo. Esto que hacen los reyes griegos en miniatura lo haría mucho más el papado. El papado profanaría el templo. De hecho, en Daniel 8 dice que es el cuerno pequeño en su fase papal que quitará la base de su santuario y lo arrojará por tierra. Dice también que le quitará a Cristo el ministerio continuo del templo celestial. Por lo tanto, un sistema sacerdotal profano, ¿verdad?, que compite con el verdadero plan de salvación centrado en el templo celestial. La ciudad santa, Apocalipsis 11, 1 al 3, dice que este poder del cuerno pequeño pisoteará la santa ciudad 42 meses. Jesucristo también lo dice en Lucas capítulo 21. Y el pueblo, este poder, el poder papal, perseguirá al pueblo de los santos por tiempo y medio tiempo. Entonces, lo que hacen los reyes griegos acá, a pequeña escala, con el pueblo judío literal, lo hará el papado con el pueblo de Daniel, el pueblo judío espiritual. Y en el centro tenemos entonces los reyes romanos que destruyen el templo. No solamente lo profanan, se da cuenta que hay una intensificación, acá lo restauran, acá lo profanan, acá lo destruyen, al punto que no dejaron piedra sobre piedra. Destruyen también la ciudad de Jerusalén, matan 1 millón de judíos y luego persiguen a cristianos, ¿verdad? Y matan, no sé si fueron centenas, miles o millones. El Imperio Romano en una etapa intentó acabar con el cristianismo. Y no solo eso, sino que también dieron muerte al Mesías. Y eso lo anuncia en este capítulo, en el versículo 22. Por lo tanto, lo que Roma hace, ¿verdad?, es mucho peor, ¿verdad?, de lo que hicieron los otros reinos. Y así tenemos que esta estructura es una estructura quiástica. Bueno, vamos a avanzar. Antes de ver en detalle cada una de estas secciones, recuerdo algunas palabras que escribió allí en su tesis el doctor Frank Hardy. Él dice: lo que escuchó Daniel, el profeta, ¿verdad?, lo que escuchó fue Daniel 11, pero lo que vio fue a Cristo. En otras palabras, mientras él escuchaba esta revelación que fue oral,
se le contaba a los reyes que iban a venir, él nunca los vio. Él estaba frente a Cristo y estaba contemplando a Cristo con todo su poder y con toda su gloria. Por lo tanto, él concluye, en cualquier caso, para nosotros, la tarea es traer los dos elementos de la experiencia de Daniel en el capítulo 11 juntos. Debemos estudiar lo que escuchó en el contexto de lo que vio. Debemos aprender los hechos históricos narrados en la profecía, manteniendo a la vista a Cristo todo el tiempo. O sea, Cristo se transforma en la clave hermenéutica para poder entender Daniel 11. Cuando nosotros tratamos de entender Daniel 11, con todos los datos que están allí, los distintos reyes, las distintas batallas, nos perdemos. Pero cuando nosotros vemos a Cristo en este capítulo, parece que todo se hace simple. Bueno, dentro de las otras propuestas estructurales, las más significativas son justamente la de Hardy y la del doctor Jacques Ducan. Mire, Hardy propone en su tesis la siguiente estructura literaria, que también él piensa que es un quiasmo, y concuerda conmigo de que el versículo 22 sería el centro, la muerte del Mesías. Pero hay algunas diferencias. Él coloca como una estrofa aparte los versículos 16 al 21, que hablan de Roma imperial, y los versículos 23 al 28, que también hablan de Roma imperial después de Cristo. Ustedes vieron que yo termino en el 30, él termina en el 28. Él coloca el capítulo 10 completo hasta el versículo 21 como paralelo del capítulo 12 completo, pero ustedes pueden ver que el capítulo 12, los primeros 3 versículos, es la culminación de esta larga lista de reyes que termina con el reino eterno de Cristo. O sea, el reino de Cristo es parte de la revelación, los primeros 3 versículos. No es parte de la introducción. No puede ser paralelo a la introducción, los primeros 3 versículos. Después él tiene como un bloque literario los versículos 1 al 4, pero el versículo 1 del capítulo 11 pertenece a la introducción. El versículo 2 habla de los reyes persas. El versículo 3 habla de Alejandro Magno. Y el versículo 4 habla de la división de su reino en 4. Entonces estos 4 versículos, en vez de formar una unidad, en realidad cada versículo es parte de una unidad distinta. Y estos 4 versículos los ponen en paralelo con los versículos 40 al 45, que nos hablan del papado después de su herida de muerte. Y así hay algunas cosas que no concordamos, y el doctor Jacques Ducan, en 2019, sacó un libro sobre Daniel 11, y él propone esta estructura un poco más compleja, basada también en la de Hardy, donde repite básicamente esos detalles estructurales y los subdivide en algunas partes. Él coloca también a Cristo como el centro, su muerte, pero él dice que en el versículo 22 no está hablando de Cristo, sino que está hablando del periodo de la Contrarreforma, a partir del 1600 en adelante. Entonces él dice que aquí la muerte de este Mesías es la muerte de los mártires del tiempo de la Contrarreforma. Está aludiendo a la muerte de Cristo, pero no está hablando de la muerte de Cristo. Bueno, dentro de, o para comprender este capítulo, y la verdad es que todo Daniel y Apocalipsis, es necesario tener algunos principios claros. El más fundamental, diría yo, es que nosotros debemos comprender que hay un paso del Israel literal al Israel espiritual. Y eso es lo que no considera, por ejemplo, el doctor Roy Gain, porque él dice que debemos nosotros entender en forma literal todo el capítulo 11. Por lo tanto, cuando habla del rey del sur, debemos entender siempre Egipto. Y como Egipto fue ocupado por musulmanes posteriormente, debemos entender que las luchas contra el rey del sur, entonces deben ser literalmente una lucha contra el Egipto musulmán. Él entonces propone que todo el capítulo es literal. Jacques Ducan propone que todo el capítulo es espiritual. Él dice solo el versículo 12 es literal, pero versículo 3 hasta el final debemos entenderlo todo en forma espiritual y simbólica. Y
yo diría son como dos extremos. Sin embargo, debemos entender que hay un traspaso del Israel literal, el pueblo de Daniel, al Israel espiritual, que es la iglesia cristiana. Bueno, ¿qué evidencias tenemos? Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 9, evidencias muy claras. No lo vamos a leer, pero Daniel en el capítulo 9, versículo 4, dice que vuelve su rostro a Dios para orar y pide perdón por el pecado de su pueblo, porque dice el cautiverio babilónico que están viviendo en ese momento es porque ellos, los judíos, no permanecieron en su pacto. Ellos invalidaron el pacto de Dios. Y claramente allí la palabra pacto en Daniel 9:4 se refiere al pacto literal que hizo Dios con el pueblo judío. Pero en el versículo 27 dice que el Mesías, cuando muera, él confirmará un pacto con muchos. Ese pacto no es el mismo pacto que de los judíos literales, sino que es el nuevo pacto con el Israel espiritual, ¿sí? Aunque sea la misma palabra hebrea, berit, en el mismo capítulo, nosotros podemos ver que cuando Daniel 9 está hablando del Mesías, ahora debemos entender el lenguaje no limitado al pueblo judío literal, sino que debemos entenderlo ahora para los judíos espirituales, es decir, la iglesia cristiana, compuesta de judíos y gentiles. El monte santo se repite también allí dentro de la oración y se refiere al monte literal de Jerusalén, pero luego cuando dice que el Mesías ungirá al santo de los santos, ya no entendemos un santuario del monte de Sión literal, sino el santuario celestial. Me salto para no mencionar todo esto. El periodo de 70 años de Jeremías, que está en el capítulo 9:2, no le aplicamos el principio de día por año. Entendemos que esos 70 años son literales. Daniel también lo entiende así. Pero las 70 semanas que se le revelan de los versículos 24 al 27, entendemos que son proféticas, simbólicas, y por lo tanto le aplicamos el día por año. El doctor Gain, por ejemplo, decía que las 70 semanas son literales, pero él concuerda en que hay que aplicarle el principio día por año. Por lo tanto, todos estos detalles nos muestran que antes de Cristo, el pueblo de Dios son los judíos, literalmente. Pero después de Cristo, el pueblo de Dios ya no son los judíos literales, sino el Israel espiritual. ¿Se da esto en el capítulo 11? Sí. Fíjense ustedes, yo voy a tomar solamente un par de ejemplos de esta palabra, Amka. Amka apareció en el capítulo 10:14, cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel que lo que le va a revelar es lo que sucederá a tu pueblo. En hebreo la palabra pueblo es Am. Ka significa tú, es el pronombre personal sufijado, pegado a la palabra anterior. Amka entonces significa pueblo de ti, pero nosotros lo traduciríamos tu pueblo. Esta frase tu pueblo reaparece 3 veces en el capítulo 11. Y me gustaría que leyéramos acá en el capítulo 11:14, en el 11:14, dice, acá lo tengo. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para hacer cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahí aparece Amka, tu pueblo. Y todos los comentadores concuerdan de que está hablando del pueblo judío literal, que se levanta contra el rey de Egipto, Ptolomeo V. Pero después tenemos en el capítulo 12:1, las otras 2 veces que aparece esta palabra Amka, tu pueblo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Amka, y será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, Amka, todos los que estén inscritos en el libro. Pregunto, ¿tu pueblo en el capítulo 12:1 se refiere solo a los judíos? Cuando se levante Miguel al final del juicio investigador, cuando se acabe la gracia, ¿él solo libertará a judíos o libertará a todos los cristianos que
creemos en Cristo y que hemos permanecido fiel en ese momento histórico, podemos darnos cuenta que la misma terminología, antes del versículo 22, cuando aparece el Mesías que muere y hace un nuevo pacto, se refiere al pueblo judío literal, pero después del versículo 22, ahora debemos entenderlo como el pueblo judío espiritual. La frase Be'eret HaSevi, que significa literalmente en la tierra gloriosa, aparece 2 veces en el capítulo 11. En el versículo 16 dice que Roma conquistará la tierra gloriosa y la destruirá bajo su poder. Y todos concordamos en que la tierra gloriosa acá es Jerusalén literal. Pero en el capítulo 11, 41, dice que en el tiempo del fin, el rey del norte invadirá al rey del sur y pasará por la tierra gloriosa, y luego rodeará el monte glorioso y santo. Esa terminología, aunque es la misma, entendemos que en el tiempo del fin no es Jerusalén solamente. El conflicto final y el dominio que pretende el rey del norte en el tiempo del fin es el dominio de la tierra completa. Bueno, la misma palabra pueblo se repite en el capítulo 11, en el 32 habla del pueblo que conoce a su Dios, los sabios del pueblo, el pueblo santo, es perseguido por tiempo, medio tiempo, y claramente aquí se refiere a la persecución del cristianismo fiel, los valdenses, los albigenses, los reformadores y otros. Bueno, estructura entonces bueno, esto no lo voy a destacar, pero solamente quiero mencionar con esto de que en cada capítulo el centro es el Mesías. Entonces acá en los capítulos 10 al 12 no puede haber otro como centro que Cristo. Es por eso que en mi estructura que propongo, que vuelvo atrás para recordarla, en esta estructura yo digo que, en la primera parte de la revelación, cuando se habla de la restauración o de los reyes persas que comienzan con Ciro, Ciro es un tipo de Cristo. Ciro es un libertador en miniatura, ya lo muestra Isaías. Y Miguel, que es con quien termina esta historia, y es una historia que no termina en realidad porque dice que vivirán con Miguel por la eternidad sin fin, otra vez Miguel es Cristo. Y en el centro, la muerte del Mesías pasa a ser el punto neurálgico de toda la revelación. O sea, Cristo está en el principio, en el fin y en el centro. Y en la introducción, el varón glorioso, ante quien Daniel cae como muerto, es Cristo, y el mismo varón glorioso aparece al final para añadir más revelación, y otra vez es Cristo. Entonces podemos ver que si nosotros interpretamos este capítulo en forma cristocéntrica, que es lo que nos dice también Elena de White, eso concordaría con todo el libro de Daniel, donde cada capítulo tiene como centro al Mesías. Y en la sección apocalíptica, que son los capítulos de las visiones de Daniel, el centro es justamente la muerte de Cristo en el capítulo 9. Entonces no nos puede extrañar que en el capítulo 11 haya un quiasmo donde el versículo central sea otra vez la muerte de Cristo. Bueno, vamos a comentar entonces estos bloques literarios. Joel me va a decir cuánto tiempo me queda. No sé si nos queda tiempo, si nos saltamos alguna parte. Yo mientras él... ¿Sí? 20 minutos, Héctor. Ya, 20 minutos. Bien. Entonces, dentro de los bloques literarios, vemos que acá no es importante una guerra entre un rey Ptolomeo, Seleucida, romano, sino que lo importante es que es guerra contra el reino del Mesías. Y acá, la A y A' sería la introducción y conclusión. Mire, yo encontré que en el idioma hebreo hay un sinfín de palabras que solo aparecen en estas dos secciones y en ninguna otra parte de Daniel 11, ¿sí? Entonces, el nombre Daniel solamente aparece en el capítulo 10 y en el 12, el pronombre personal yo, el verbo ver, etc. Todos estos términos solo aparecen en el 10 y en el 12, pero no en la revelación misma del capítulo 11. Después la sección de los reyes persas y el reino de Miguel,
vemos que es muy breve. Ustedes ven que aquí solo un versículo y aquí solo 3 versículos, pero aún así encontramos algunas cosas interesantes. Estas similitudes Ciro, como el Mesías, ¿verdad? O un tipo del Mesías con Miguel, es interesante, ¿verdad? Los 3 reyes de Persia, que también tienen relación, no lo voy a detallar por el tiempo, relación con el Mesías. La restauración de Jerusalén, según el capítulo 9, que comenzará con Ciro y los 4 reyes que menciona acá, dice que estos serían tiempos angustiosos. Y eso tiene paralelo, ¿verdad? Estos tiempos en los cuales los reyes persas restauran el templo y la ciudad del pueblo en tiempos angustiosos, tiene un paralelo con Daniel 12, porque dice que cuando se levante Miguel, será tiempo de angustia, ¿verdad? Cual nunca hubo. También entonces tenemos aquello. El cuarto rey, que sería Artajerjes, le llama grande, Gadol en hebreo. Y acá también, cuando habla de Miguel, le llama Gadol, una palabra hebrea que califica, ¿verdad?, a este rey, el cuarto de Persia, y califica también a Miguel. Así que tenemos paralelos. Los reyes griegos, ¿verdad?, que tienen un paralelo con el papado, fíjense que hay cosas interesantes. Bueno, los reyes griegos, uno de estos 4 reinos fue absorbido rápidamente por el reino Seleucida, y básicamente quedaron 3, Macedonia, Seleucida y Egipto. Ahora, Seleucida llegó a ser el más grande. Ustedes pueden ver el reino del norte, y abarcó todo lo que perteneció al territorio del imperio babilónico. Esto era Babilonia en los tiempos de Daniel, que llegó a ser el reino Seleucida. Y Egipto ocupó el territorio que históricamente siempre fue de Egipto. Y entre ambos estuvo Israel, que primero perteneció a Egipto hasta Ptolomeo IV, y luego desde Antíoco III perteneció al reino Seleucida. Y aquí tenemos la guerra, no vamos a detallarlo. Lo que sí vamos a decir es que encontramos que en estas 2 secciones de los reyes griegos y del papado hay mucho término también que solamente aparecen acá. Por ejemplo, el verbo gobernar, Dios, oro, plata, deleite, y solamente me voy a detener en este verbo gobernar, mashal en hebreo, que solamente aparece para describir a reyes griegos o al papado. Nunca se utiliza este verbo para referirse a los reyes romanos o a los reyes persas o al reino de Miguel. Y es interesante porque fíjense ustedes en el capítulo 2 de Daniel, cuando habla de Grecia, dice que después de la cabeza de oro se levantará un segundo reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Machal, o la palabra equivalente en arameo. La palabra gobernar o dominar es la única característica que dice del reino de bronce de Grecia. Cuando habla en Daniel 7 de la bestia, la tercera bestia que es semejante a un leopardo, dice que esa bestia dominará o gobernará, que es la palabra equivalente a machal en arameo, y acá otra vez lo dice de Grecia, pero también lo dice del papado, así que hay un paralelo más. Ahora, Alejandro Magno y los reyes que vinieron después de él, ellos se declaraban dioses, e incluso algunos de ellos tuvieron templos donde fueron adorados. Y el papado también, ¿verdad?, adopta títulos divinos y se hace llamar Dios y es adorado, ¿verdad? Los que se acercan a él se postran ante él. Así que vemos que hay similitudes en este aspecto también. La teología católica romana es una teología agustiniana neoplatónica. San Agustín era un filósofo neoplatónico, y la teología es una teología basada en la filosofía griega. En el siglo XIV hubo una revolución teológica dentro de la Iglesia Católica con Santo Tomás de Aquino, y él adoptó una nueva teología, pero neoaristotélica. Se basó ahora en Aristóteles, otra vez una filosofía de origen griego.
O sea, el mundo griego y el papado tienen muchos elementos en común. Fíjense ustedes que la bestia que representan en el 7 a Grecia dice que es una bestia. Entonces, es interesante, ¿verdad?, esos paralelos que podemos encontrar entre los reyes griegos y el papado. Hay otros más, ¿ah? Hay otros más en el capítulo 8, son muy interesantes, pero no nos vamos a detener. Y los reyes romanos que están en el centro, que destruyen, ¿verdad?, el templo y la ciudad de Jerusalén literal, yo me di cuenta que hay una cantidad de palabras que son exclusivas. Fíjense ustedes, todas estas palabras solamente aparecen en estos versículos y no aparecen nunca antes y nunca después de estos versículos. O sea, claramente esta sección es una sección singular y la terminología hebrea lo respalda. No son 2 ni 3 palabras, fíjense ustedes, son decenas de palabras. Bueno, pero hay otros detalles más que mm, los mostraré acá. Mira, los mostraré mejor acá. A ver, vamos a correr esto para abajo para que no me moleste. Los versículos 16 al 22. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que este reino Roma, y quizá retrocedo acá para que ustedes puedan ver, Roma abarca los versículos 16 al 30, 16 al 30, pero dijimos que el versículo 22 divide esta sección en dos. Entonces, por eso llegamos acá del 16 al 22 y luego del 22 al 30. Del 16 al 22 podemos ver que hay elementos que lo unen. El primer verbo, el que vendrá contra él hará su propia voluntad. Es interesante porque la frase hará su propia voluntad, que en hebreo es Bella As Kirsano. Esta frase, Bella As Kirsano, solo aparece 3 veces en Daniel 11. La primera vez que aparece es en el capítulo 11, versículo 3, cuando introduce a un nuevo rey de un nuevo imperio. Introduce a Alejandro Magno del imperio griego. Y ahora en el versículo 16 se repite por segunda vez esta frase y es para introducir un nuevo rey de un nuevo imperio. Ahora el imperio romano. Entonces, no es casual que esta frase aparezca nuevamente. Luego, cuando dice el que vendrá contra él, no dice el rey que se levante o un nuevo rey, no utiliza un sustantivo, sino que el que vendrá, literalmente Javá, el ayó significa contra él o a él, lo podemos traducir, el que vendrá a él o el que vendrá contra él, está usando un verbo en participio para introducir un rey. Eso nunca se hizo con los reyes persas ni griegos. Esto es nuevo. Pero, aunque nuevo acá, no es la única vez, porque los reyes romanos se introducen con participio. Cuando dice, en su lugar se levantará uno que hará pasar, otra vez un verbo en participio. Ocupará su lugar un hombre que será despreciable, literalmente, en participio. Así que vemos que hay un estilo literario diferente para introducir los reyes romanos al estilo que se utilizó para introducir los reyes griegos, que siempre se introdujeron con sustantivos, pero acá se introducen con verbos en participio. Bueno, ¿qué más destacamos acá? Dice que este nuevo rey, ustedes escucharon que el doctor Gain dice que aquí está hablando todavía de Grecia, ¿verdad? El rey del norte, pero ustedes pueden ver que en ninguna parte le llama rey del norte. De hecho, la última vez que aparece rey del norte en Daniel, antes del 40, donde reaparece, es en el versículo 15. O sea, desde el versículo 5 al 15 tenemos la frase rey del norte, pero desde el 16 hasta el versículo 39 no aparece. No, nunca más. Solamente en el
versículo 40, cuando dice que en el tiempo del fin reaparecerán el rey del norte y el rey del sur, pero ahora claramente son simbólicos. Por lo tanto, este es un nuevo rey que no se lo identifica ni como del norte ni como del sur. Esta frase, hará de acuerdo a su voluntad, es una frase que se utilizó para introducir a un nuevo rey de un nuevo imperio en el versículo 3, y dice que él permanecerá en la tierra gloriosa, la cual será consumida, en hebreo literalmente destruida bajo su poder. Pregunto, ¿quién destruyó la tierra gloriosa? Vimos que los reyes persas en realidad la restauraron. Y los reyes griegos profanaron, pero nunca destruyeron Jerusalén. Quien destruyó la tierra gloriosa fue Roma en el año 70, y Cristo lo profetizó. Por lo tanto, acá no podemos nosotros mantener todavía a un rey griego. Aquí claramente se está introduciendo el imperio romano. Eso, ¿verdad? Son elementos que marcan un nuevo comienzo. Ahora, aquí hay un detalle interesante también, que cuando dice nadie se le podrá enfrentar, en hebreo literalmente lo que dice allí, nadie podrá estar frente a su rostro, nadie podrá estar frente a su rostro. Y esta frase, la palabra rostro, panaio, aparece por primera vez en el capítulo 11. No había aparecido nunca antes para describir a los reyes griegos. Entonces también esta frase está introduciendo una nueva terminología dentro del capítulo. Por lo tanto, está marcando una nueva sección. Y esta palabra que nunca antes había aparecido, reaparece varias veces más, pero se escribir a reyes romanos. Fíjense que aquí otra vez dice, afirmará luego su rostro. Bellacem panayo, otra vez. Le panayo, panayo. El 18 vuelve a repetir, volverá después su rostro. Bellacem panayo, otra vez. Luego volverá su rostro, 19. Bellacem panayo. Y lo repite otra vez acá, a ver. No lo marqué al parecer, pero ustedes se pueden dar cuenta que esta frase que se introduce por primera vez acá, delante de su rostro, vuelve a aparecer en estos versículos dentro de la misma sección. Ahora, este rey que vuelve su rostro, ¿verdad? Se refiere a Julio César, y las características que dice de él calzan perfectamente con él. No lo vamos a detallar por el tiempo. Y después de describir a este rey, que es el que conquista todo el territorio y consigue que Roma se transforme en un imperio, pero es asesinado y no logra ser el que gobierne sobre el imperio, dice el versículo 20, en su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos. Esta frase, en su lugar se levantará, es la primera vez que aparece en el libro de Daniel, y es la primera vez que aparece en todo el Antiguo Testamento. De hecho, esta frase, se levantará en su lugar, de Amad al-Cano, aparece solamente 2 veces en toda la Biblia, en el 20 y en el 21. Y es interesante porque ustedes pueden ver que los reyes griegos, del versículo 3 hasta el versículo 15, dice, se levantará en su lugar su hijo, o surgirá un renuevo de sus raíces, o un descendiente ocupará su trono. Se utiliza mucho descendiente, hijo, renuevo, la hija del rey del... la filiación entre rey y sucesor es característico. Y la historia nos dice que todos los reyes seleucidas del norte fueron todos hijos descendientes directos del fundador, Seleuco I Nicator. Y todos los reyes del sur de Egipto fueron descendientes, hijos directos de Ptolomeo I Sóter. Entonces todos los reyes, que fueron más de 20 en cada uno de esos reinos, fueron hijos de, pero en cambio en Roma es diferente. En todo el siglo I solamente hubo un rey que heredó el reino, el imperio, un hijo,
que fue en este caso Vespasiano. Todos los demás reyes no tuvieron hijos que ocuparan su trono. Y literalmente el que ocupó su lugar fue otro, que no era su hijo. En su lugar se levantará uno que no dice, luego su hijo, se levantará su hijo o reinará su hijo. Augusto César no fue hijo de Julio César, fue otro, uno que hizo pasar un cobrador de tributos. La característica del reino de Augusto César es que este reino ya consolidado y conquistado por Julio César, todo el mundo era de él, ahora había que cosechar lo que Julio César conquistó. Ya no era tiempo de seguir conquistando, ahora había que cobrar tributo a todos esos reinos que le pertenecían. Y por lo tanto él hizo 3 o 4 censos, según los historiadores, mundiales, en los cuales hizo que todo el mundo fuera empadronado para saber cuánta población había y cuánto tributo cobrar. Curiosamente, Lucas nos dice que Jesucristo nació cuando Augusto César hizo un censo y mandó que todos viajaran a la ciudad natal. Y José y María, ya con casi 9 meses de embarazo, tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén, y allí nace Cristo, que también la profecía de Miqueas 5:2 que dice que el Mesías nacería en Belén. Por lo tanto, este rey que se introduce con una frase que es única en el Antiguo Testamento, está describiendo a Augusto César, el emperador que vivía en el tiempo en que Cristo nació. Pero luego dice el versículo 21, ocupará su lugar uno que será despreciable. Ese fue despreciable, fue Tiberio. Y si ustedes se dan cuenta, tampoco dice un hijo de, porque aunque Augusto tenía 2 hijos, los 2 murieron en batalla. Y el que ocupó su lugar fue Tiberio César, que no era hijo de Augusto César y que era despreciable. Entonces, interesante cómo Tiberio, ¿verdad?, es el que ocupa el lugar, fue despreciable, y dentro de todo lo que él hace, dice el 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas, serán del todo destruidas junto con el príncipe del Berit. O sea, dentro de lo que se haría en el gobierno de Tiberio César, también el príncipe del pacto sería asesinado. Y esto ocurre exactamente así. Cristo muere en el periodo de Tiberio César. ¿Y por qué Pilatos condenó a Cristo sabiendo que era inocente? Después de haber intentado salvarlo de varias maneras, él condenó a Cristo porque los judíos le dijeron, si no lo crucificas, te haces enemigo. Le diremos a César que tú no estás apoyándolo. Y cuando escuchó que iban a llevar el tema a César, Tiberio, el hombre despreciable, prefirió matar a Cristo. Porque Tiberio era un traidor. Estaría dispuesto a matar a Pilato si Pilato hacía algo que no le simpatizara a Tiberio. Entonces, por esa desconfianza en este rey traidor, en este emperador, fue que Pilato hizo matar a Cristo. La palabra negid es solamente en Daniel 9, cuando habla de que el Mesías príncipe morirá. Y la palabra pacto también aparece allí cuando dice que con su muerte confirmará el pacto con muchos. Por lo tanto, aquí simplemente se le llama el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? El de allí, de las 70 semanas, el que murió para salvarnos. Bueno, y aquí tenemos los 2 emperadores que uno fue el que existía, reinaba cuando Cristo nació, y el otro el que reinaba cuando Cristo murió. Toda la vida de Cristo la vivió en la tierra bajo el reinado de estos 2 emperadores. Pero después los versículos 22 en adelante, ¿verdad?, al 30, que continúan hablando de Roma, el 22 habla del príncipe del pacto, y ustedes pueden ver que la palabra pacto, que entre paréntesis no aparece nunca en el capítulo 10 y 11 hasta este versículo. La palabra pacto es la primera vez que aparece en esta sección. Pero en esta sección
se transforma en una palabra recurrente. Fíjense el 28. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Luego dice el versículo 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y retrocederá, se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Entonces, esta palabra pacto que aparece acá por primera vez, no es casual, porque se transforma en una palabra importante en esta sección. ¿Mm? Entonces, y además dice que es el emperador de Roma, porque estamos hablando de Roma, habrá uno que se volverá contra el pacto santo. Y dice que habrá un emperador que se entenderá con los que apostaten. Este verbo abandonar se puede traducir como abandonar o apostatar, con los que apostaten del pacto santo. En otras palabras, esto nos prepara para hablar desde el 31 en adelante con aquel grupo que son el cristianismo apóstata. Ahora, como se califica 3 veces al pacto como santo, fíjense, 3 veces se le llama pacto santo, esto nos da a entender que este pacto no es un pacto secular de un rey terrenal o de un sacerdote terrenal, sino que tiene que ser un pacto divino. La palabra santo en Daniel siempre se refiere o califica lo divino, nunca se utiliza para hablar de algo secular. Por lo tanto, si el pacto es santo, el príncipe del pacto tiene que ser un representante de Dios. Los católicos preteristas dicen que el príncipe del pacto tiene que ser el sumo sacerdote Onías III, porque por cuestiones políticas había 2 bandos, 2 sacerdotes, Tobías y Onías, y un general mató a Onías, entonces se refiere a la muerte de Onías III. Pero no puede ser que Onías III, un personaje sin importancia, sea el centro de toda la última revelación que recibe Daniel, la más importante. Por otro lado, otro grupo de preteristas y también muchos futuristas dicen que el príncipe del pacto es Ptolomeo VI, uno de los reyes egipcios. Ptolomeo VI fue asesinado y por lo tanto cuando dice que es el príncipe del pacto, está hablando de su muerte. Pero acá esto es un pacto santo. Por lo tanto, el príncipe del pacto tiene que ser un emisario de Dios. Bueno, versículo 23 voy a detallar algunas cositas acá. Y yo quería mostrarles que hay algunas palabras después del príncipe del pacto, como esta frase, estando en la provincia en paz, entrará, que sería Bechalvá Yavó en hebreo. Y esta frase se repite en forma invertida en los versos anteriores, también acá, Ubó Bechalvá. Vendrá sin aviso, que literalmente será vendrá en paz. Hay otra frase, el participio nipse, esta raíz se repite también acá, nipse, pero en esta forma, bisá, que es la misma raíz. Y también nosotros tenemos que la palabra milhamá, guerra, aparece solo 2 veces en el capítulo 11. Acá y también acá. Acá también vamos a encontrar milhamá, acá, batalla. Entonces lo que se ve es que se hace como un marco en torno al príncipe del pacto. Milhamá aparece solo acá, en Daniel 11, y solo acá. Después tenemos Basá acá y Bisá acá. Luego tenemos Ubó Belchabá acá y Belchabá Yavó acá. Y Negid Berit, el príncipe del pacto, en el centro. Todos estos detalles estructurales lingüísticos le dan compactación a esta división. Bueno, y ahí tenemos cómo explicar el versículo 23 en adelante, porque acá muchos comentadores, después de hablar del príncipe del pacto en el año 31, se saltan más de 1000 años para ir a las cruzadas. Y luego vuelven atrás al año 500, en el versículo 31. Entonces, este salto no es necesario, porque al introducir al príncipe del pacto, dice él
después del pacto engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Aquí la traducción, la palabra pacto no aparece, sino que es el verbo juntarse. Él, después que se junte con él, dice el original, él es un rey. El rey que está describiendo, el rey, después de juntarse con él, y él es el príncipe del pacto, que es el antecedente que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos que buscar qué emperador romano se juntó o se unió al cristianismo. Y sabemos quién fue, Constantino. Pero dice, engañará. El texto hebreo dice que se juntará al príncipe del pacto engañosa. Y la verdad es que Constantino se hizo cristiano, entre comillas, con un propósito particular, lo que le permitió salir vencedor con poca gente. Voy a mostrar acá este mapa. En el año 306, Constantino fue coronado emperador aquí, en el norte del Imperio Romano, pero paralelamente aquí en el sur, en Roma, fue coronado Magencio. Acá fue coronado Licinio y acá fue coronado Maximino. O sea, se coronaron 4 emperadores. Y en el occidente, el Imperio Romano Occidental, Constantino, que venía del norte y todo este sector le aceptó, luchó contra Magencio, el rey del sur. Fíjense cómo conquistó todo el sur y Constantino le ganó. Pero el ejército de Constantino era mucho menor. ¿Y por qué le ganó? Bueno, la historia nos dice que cuando él cruzaba el puente Milvio para enfrentarse en Roma contra Magencio, él tuvo la visión de la cruz y él peleó contra Magencio con este símbolo. Pero también la historia nos dice que este rey Magencio, su padre Maximiano, que fue el que le ayudó a ser emperador, lo traicionó y se unió con Constantino. Y le dijo a Constantino la estrategia militar de su hijo. Y fíjense, todo esto no es casualidad. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Constantino hizo algo completamente diferente a los emperadores anteriores. Y esto que él hizo, ¿verdad? En vez de perseguir al cristianismo, unirse al cristianismo, le permitió repartir botín, despojos, riqueza, etc. Obtuvo un buen resultado. Dice, despertará su fuerza, sus ejércitos contra el rey del sur. Y ya nosotros no debemos entender Egipto, ni los Ptolomeos, debemos entender el norte y el sur en relación al Imperio Romano. Porque ese es el imperio de ese momento, ¿verdad? Histórico. Y en el norte vemos que fue coronado Constantino y en el sur fue coronado Magencio. Despertará a todos contra el rey del sur y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte, pero no prevalecerá porque le harán traición. Incluso los que coman de su manjares lo quebrantarán. Y fíjense ustedes que lo traicionaron incluso su padre. Entonces podemos ver que estos detalles calzan perfectamente con la historia de Constantino. En el año 312 Constantino vence a Magencio y se transforma en el emperador de Occidente, y Licinio vence a Maximino y se transforma en el emperador de Oriente. Y el rey de todo el Oriente, inclusive Egipto, es Licinio. Pero luego estos 2 reyes pelean y Constantino le gana a este otro rey del sur. Y conquista entonces todo el imperio romano de Occidente y de Oriente, incluyendo hasta Egipto. Y ustedes ven que hay 2 batallas contra el sur en los versículos anteriores. Bueno, y termino, no me voy a detener más. El verso 31 claramente introduce al papado. Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Esto lo describe Daniel 8:11. El cuerno pequeño en su fase papal profana el santuario y la base de su santuario la echa por tierra.
dice, quitarán el continuo, el cuerno pequeño echa abajo el continuo, y pondrán la abominación desoladora, el periodo de la Inquisición, cuando la idolatría, la falsa adoración reemplace a la intercesión de Cristo en el santuario, y será desoladora porque será perseguidora e inquisidora. Y será tan inquisidora que dice que, fíjense ustedes que muchos sabios caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. La palabra sabios, la palabra pueblo, el verbo caerán, son verbos que unen, términos que unen todos estos versículos, que está hablando de Roma papal. El 35 dice también, algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, literalmente. Y el tiempo del fin comienza en 1798. Por lo tanto, esta persecución contra los sabios del pueblo será hasta el tiempo del fin, hasta 1798. ¿Quién ejecuta esa inquisición desoladora? El papado. Pero aún más, este poder se levanta contra Dios mismo. Dice que se levantará contra todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y finalmente, en el tiempo del fin, bueno, lo pegué en otra parte, este poder intentará dominar el mundo nuevamente y destruir al pueblo de Dios. Les muestro para terminar acá. Si ustedes se dan cuenta, los reyes persas, solo en el versículo 2, habla de 3 reyes, pero después habla de un cuarto que es especial. Luego de los reyes griegos habla del primer rey que será valiente, especial, y los demás son muchos reyes griegos, ¿verdad?, del norte y del sur. Después tenemos Roma, que lo divide en 3 partes. Roma antes del Mesías contra la tierra gloriosa, Roma después del Mesías contra el pacto santo, y Roma contra el Mesías príncipe, el príncipe del pacto. Y tenemos también que Roma papal lo divide en 3, los versículos 31 al 35, que habla de la persecución contra los santos hasta el tiempo del fin, del 40 al 45, la persecución de los santos después del tiempo del fin, y en el centro tenemos el papado que se exalta a sí mismo, ¿verdad? Se levanta contra el Dios de los dioses. Y finalmente tenemos aquí abajo el reino de Miguel, que es, ¿verdad?, el reino eterno de Cristo. Esa vamos a dejarla como última diapositiva. Esto ya serían detalles microestructurales, o sea, estas divisiones principales, que son 5 reinos, los dividimos en 2 partes, 3 partes, y el reino de Miguel queda como una sola parte. Es un poco yo creo que están todos cansados, pero la verdad es que esto nos ayuda a poder interpretar mejor. Ahora hay que llenarlo con carne, con músculo, con piel, la interpretación propiamente, pero la estructura literaria es el esqueleto, y si es sólido, podrá sostener una interpretación sólida también. Bien, gracias Héctor por tu presentación. De hecho, mi compañero y yo estábamos hablando por interno, diciendo de que nos has persuadido, creo, bastante con lo que acabas de exponer, ¿no? Al menos para mí ha sido bastante claro, y habían detalles que no había considerado ni tampoco había leído de otros autores, como por ejemplo la cantidad de palabras que uno puede encontrar que son únicas para apuntar a ciertos reinos. Así que es bastante peculiar lo que has presentado, Héctor. De repente, en otra oportunidad, puedes ya estar una vez más con nosotros para presentarnos ya la interpretación del texto, porque hoy ya te enfocaste, como me dices, en la estructura. Y sí que probablemente más adelante podamos juntarnos para estudiar ya la interpretación, que creo que más de uno acaba de ser bendecido. Bien, el tiempo nos está ganando, así que tengo algunas preguntas específicas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con Roy Gain. ¿Tú qué opinas de su propuesta? ¿Merece ser considerada en los estudios serios del libro de Daniel? ¿Merece ser validada? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es posible ver, por ejemplo,
al Islam realmente allí, o solamente es que es algo peculiar de interpretación que de hecho desafía la tradicional? Bueno, dentro de mi artículo, que yo coloco algunas citas de Elena de White, en realidad no escribo las citas, coloco, digamos, la fuente nomás, pero ella dice que cuando nosotros estudiamos Daniel y Apocalipsis, debemos ver que las secuencias se van repitiendo. Y esto, y que en Apocalipsis se dan más detalles de los temas que ya se introdujeron en Daniel. Y en Apocalipsis nunca tenemos los musulmanes como un imperio, como una bestia o como algún protagonista importante. Y si Daniel 11, 40, 45 está hablando del tiempo del fin, debiera aparecer en Apocalipsis, que Apocalipsis amplía sobre todo aquella etapa de Daniel. Por otro lado, para introducir al mundo musulmán, nosotros eh, tenemos que interpretar todo Daniel 11 en forma literal. Porque si nosotros interpretamos que después del Mesías, después del versículo 22, la geografía ya no gira en torno a la Jerusalén literal, sino que ahora el pueblo de Dios y la ciudad de Dios es la iglesia cristiana, ¿verdad?, que está presente en todo el mundo, significa que el rey del norte en el tiempo del fin ya no puede ser un imperio que literalmente está al norte de Palestina, y el rey del sur un imperio que esté literalmente al sur de Palestina. Fuera de eso, cuando nosotros vemos la historia de las cruzadas no tenía como centro Egipto. La verdad es que el centro era Palestina y otros lugares, pero Egipto era algo secundario dentro de las cruzadas. Por otro lado, las cruzadas que vinieron por el año 1000 tienen un antecedente mucho anterior en relación a los musulmanes. Por ejemplo, cuando los musulmanes con la égira, ¿verdad?, después de la muerte de Mahoma, comienzan a conquistar todo el mundo occidental, el cristianismo. Conquistan el norte de África, España, por 8 siglos, y los musulmanes invaden las costas de los países cristianos de Francia, de Italia, incluso el Vaticano es saqueado en el año 846, y todo eso, va a haber una lucha entre estos reyes, el papado y el mundo musulmán. ¿Por qué saltarnos a las cruzadas? Si la verdad es que los combates comenzaron ya desde el siglo VII. Entonces, no, digamos, sería mirar en forma parcial en la relación entre el catolicismo y el mundo musulmán si nosotros solamente nos saltamos a las cruzadas. Ahora, gracias por la respuesta. Moviéndonos un poco a otro autor. Jacques Ducan ha trabajado un libro sobre Daniel 11, no lo tengo en la mano. Es un libro que se publicó hace 2 años, es que no me equivoco, en inglés. Es un intento traer una nueva perspectiva historicista, donde él dice pues que en el capítulo 8 Roma está de manera implícita, Roma imperial, pagana, de manera implícita, no explícita, con lo que lo vincula pues al cuerno pequeño de Daniel 11. Sin embargo, lo que me llama más atención de su postura es que él empieza en Daniel 11:5 con Roma papal. Ahora, la cuestión es la siguiente. Cuando nosotros vamos al versículo 22, y como tú lo has mostrado también, el príncipe del pacto para tu referencia directa al Mesías príncipe. Si no, lo pondría pues en el margen de la historia de la cristiandad, que mártires, por ejemplo. Ahora, ¿qué más nos puedes decir tú respecto a esta interpretación bastante peculiar que intenta definitivamente, porque el propósito principal de Ducan es desligarse del preterismo y del futurismo y tener una sola perspectiva para que así no nos acusen a los adventistas de que tenemos ciertas del futurismo? Bueno, la verdad es que hay cosas que no calzan en realidad para nada, lingüísticamente, históricamente. Y, por ejemplo, a ver, él comienza el libro criticando justamente
a los preteristas, porque dice que ellos introducen en el capítulo 11 a Antíoco Epífanes, y que puesto que lo introducen allí, ellos de atrás para adelante, porque después van al capítulo 8 y tratan de justificar la presencia de Antíoco Epífanes allí, en el cuerno pequeño, y al 2 y lo encuentran. O sea, dice él, si nosotros leemos Daniel en orden, desde el capítulo 1 hacia adelante, no lo vamos a encontrar nunca. Pero como ellos lo ven en el capítulo 11, tratan de meterlo después en el 8 y en los otros capítulos. Y cuando él hace su análisis ya, él comete exactamente el mismo error. Porque en el capítulo 11 él dice, debemos sacar a Roma imperial, como tú dices. Entonces se salta de Grecia, se salta al papado. Pero para justificar esto, él dice, retrocedamos el capítulo 8. Y retrocede al capítulo 8 y él saca a Roma también de allí. Entonces, en el fondo, está cometiendo el mismo error. Una vez que él introduce una idea nueva en el capítulo 11, trata de justificarlo también en los capítulos anteriores. Y eso, ¿verdad?, es repetir el error que él está criticando. Entre otras cosas, ¿verdad? Pero básicamente lo más importante es que nosotros no podemos sacar a Cristo del versículo 22. No solamente porque somos cristianos y nos interesa, sino porque la palabra Nagid, príncipe, aunque en el castellano, ¿verdad?, la palabra príncipe en Daniel aparece un sinfín de veces, pero todas las veces que aparece la palabra príncipe en hebreo en realidad es zar. En el capítulo 1 dice el príncipe de los eunucos, zar. Después habla en el capítulo 9 de Daniel ora y dice nuestros príncipes han pecado, y zar, zarim. Después habla en el 8 del príncipe del ejército, zar sabá. Después habla de Miguel vuestro príncipe, zar. Pero la única vez que utilizan allí es en el 11:22 y en el capítulo 9, 25-26. O sea, en los dos lados es llamado de una forma exclusiva, en los dos lados muere, y en los dos lados es vinculado a un pacto. Entonces no hay duda de que se está refiriendo a la muerte de Cristo. Bien, tengo una última pregunta, Héctor, aquí. ¿Qué pasaría si nosotros no consideramos el elemento cristocéntrico no solamente para interpretar Daniel 11, sino también para verlo en la estructura? Bueno, si nosotros no consideramos el elemento cristocéntrico, justamente yo hoy estuve leyendo unas citas del N. de White de Testimonio para los Ministros, donde dice que nosotros debemos interpretar Daniel cristocéntricamente, no debemos nunca perderlo de vista. Pero fuera de eso, en cada capítulo Cristo es el centro, y la estructura completa del libro tiene a Cristo en el centro. Entonces sería una excepción si la última revelación, que supuestamente es la más importante, no tiene a Cristo. Entonces Cristo tiene que ser el centro. Y una vez que nosotros encontramos a Cristo en el centro, se nos facilita el camino para entender Daniel. Y además de eso, ¿verdad?, desde el versículo 22, donde se introduce a Cristo, y él hace un pacto, debemos entender ahora a tu pueblo, el pueblo de Daniel, como el Israel del nuevo pacto. Para mí eso es fundamental. Bien, Héctor, hemos llegado al final de la presentación. Gracias por habernos acompañado esta noche. Ya de hecho para Chile es un poco tarde. Gracias por haberte quedado con nosotros. De todas maneras, Héctor, aprovechar aquí para invitarte y puedas acompañarnos una vez más adelante para que nos hables sobre la interpretación de Daniel 11 y sobre todo de dos poderes bastante enigmáticos, los cuales han llamado mucho la atención, que son los reyes del norte y los reyes del sur. Hay varias perspectivas, he leído la tuya y me interesaría bastante que podamos conversar y que presentes esta presentación. No sé si tienes unas palabras finales ya para despedirnos palabras finales para que nos oyen. Bueno, te iba a mencionar que me parece que un amigo en común, Mario Hidalgo, me parece que tenía una pregunta, o no sé si quedó respondida. A lo mejor Mario podría decir si ya fue respondida o si todavía le queda una duda.
me gustaría, no sé, si está presente. Y si no, bueno, despedirme. De hecho, de hecho, Mario, la pregunta que me envió Mario fue justamente respecto a la posición de Roy Gain, la primera que te hice, ¿no? Él literalmente me dijo cuál es su evaluación del doctor Roy Gain, quien ve al Islam en Daniel 11 y él no lo ve en ninguna otra parte, y creo que ya la respondiste, ¿verdad? Claro, respondida. Gracias. Bueno, agradecer. Así que esperemos que ya... Ajá. Adelante, por favor. Agradecer y agradecerte a ti. Yo veo que esto es un tremendo esfuerzo. Yo estoy día por medio haciendo algo, digamos, algún programa, y ya estoy agotado, y tú lo haces prácticamente todos los días. No hay nada monetario detrás, no se te está pagando para esto, y estás contribuyendo a que el pueblo de Dios esté siendo preparado de una forma profunda. Está juntando personas de distintos países del mundo. El idioma no es un impedimento, porque te consiguen los traductores, y han logrado traer aquí a grandes teólogos nuestros. Entonces te agradezco y pido a los hermanos presentes que oremos por Joel, que Dios le dé salud, que le dé sabiduría, que le dé humildad, y que pueda seguir haciendo este trabajo, y que sea un Hermes, un comunicador de los secretos de los dioses para la gente común. Gracias, Héctor, por tus palabras, las aprecio bastante, de verdad. Amigos, hemos llegado al final del programa. Como ya mencionamos, Dios mediante vamos a tener más adelante una vez más a Héctor con nosotros, ya para que nos hable de la interpretación de Daniel 11 en sí. De hecho, él escribió un artículo que ahorita está siendo evaluado, y Dios mediante esperamos publicarlo para luego también compartirlo con todos ustedes. Recuerden también que nos pueden seguir por nuestros canales de Facebook, y página de Facebook y YouTube como Biblia, Teología y Misión. Héctor, por favor, para terminar, ¿puedes guiarnos en oración? Sí, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder estudiar tu palabra, poder profundizar un poquito más. Quizá este tema es denso para muchos, pero te pedimos que ellos lo puedan volver a escuchar, y al mismo tiempo, Señor, esto le ayude, sea una herramienta que les permita entender mejor este capítulo que ha sido difícil para nuestra iglesia a través de su historia, y que, como vimos al principio, todavía no hay unanimidad dentro de nuestros intérpretes. También, Señor, ayúdanos a entender en una forma madura, no criticando, no viendo como malo a alguien que piensa diferente, sino el esfuerzo que cada uno de nosotros estamos haciendo para intentar dilucidar este capítulo. Podemos estar equivocados, pero eso no quiere decir que no haya honestidad de parte de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que todo esto, estas distintas posturas que se están dando, que sirvan para la unidad de la iglesia. En la diversidad hay unidad, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, y que finalmente todo esto contribuya no solamente a instruir a tu pueblo, sino también a clarificar estos puntos que todavía no están definidos. Bendice a cada uno de los presentes y a todos los hermanos que escuchan. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. De aquí será hasta la próxima. Bendiciones. Hasta luego.